Sí. Bueno, pues, oye, como decíamos hace un ratito, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, la verdad es que es un placer. Hoy, desde luego, estoy más tranquilo y más relajado, no porque no tenga la responsabilidad del trabajo, sino que cuando empiezas una tarea de estas, en la medida que te sientes un poco más en confianza, te sientes más cómodo, ¿no? Y bueno, pues oye, estamos poquitas personas, estamos 8, pero vamos a tratar de hacer que por lo menos esta hora y media sea interesante y sea compartida y, como decíamos el otro día, pararme en cualquier momento, hablamos, discutimos, si hay algún tema que puede ser de interés me lo decís y demás, ¿no? Oye, yo no sé si se nos quedó algo en tintero de la semana pasada. ¿Había algo que comentamos que íbamos a tocar o alguna cosa así? ¿Tenéis recuerdo de algo? Es que siempre me llevo un par de hojas y me escribo pues cuando hay Nuria. Ajá. Hoy no. Y no pongo la cámara y puede que no intervenga mucho porque estoy... Ahí va, pobre Nuria. Nuria, cago en sos. Oye, ya he corregido el trabajo que has mandado. La verdad es que está muy bien. Venga, cuídate a la hora. Que, que un poco esa sensación de que aunque hay un temario y el temario lo vamos a dar, vive Dios que sí, pero si hay alguna otra cosa que está por el camino que podemos abordarlo y que puede ser interesante, nos metemos con ello. ¿De acuerdo? Voy a poner en marcha el... Vamos a ver. Compartir pantalla. Bueno, veis un poco dónde nos quedamos el otro día, ¿no? A ver aquí qué pasa, que se ha quedado esto medio atascado. Vale, estáis viéndolo, ¿no? O sea, minimizo las pantallas vuestras porque así tengo la pantalla más grande. Si veis que hay algo que no se ve o que nos genera una cierta duda o lo que sea, me lo decís, ¿vale? Bueno, la semana pasada lo dejamos un poco en la pirámide TIT. Si os acordáis, lo que estábamos viendo eran, voy a ir un momentito aquí, al plan de apoyo. Decíamos, bueno, una primera parte siempre tiene que estar ligado a lo que es el análisis, en análisis de todo lo que serían las conductas de las personas, ¿no? Para tener perfectamente claro cuál es un poco por un lado, recoger pues, lo que la persona nos está diciendo y por otro lado también el recoger pues, cuál es un poco el impacto que tiene, ¿no? Lo que llamábamos el comportamiento de la persona desajustada, ¿no? Entonces, a partir de ahí la clave es pues una vez que sabemos cuál es la función de la conducta, que a veces es muy fácil y son muy evidentes, pero otras veces no, pues tenemos que hacer un plan de intervención. Y ese plan de intervención, a partir de esa función de la conducta, siempre tiene esos dos tipos de estrategias, proactivas y reactivas. Las reactivas las dará Rosa en el siguiente módulo. Y yo me encargo un poquito de hablar de lo que son las estrategias proactivas, ¿no? Y aquí hablábamos que había como de tres tipos. Uno que llamábamos de manipulación ecológica, que podemos cambiar en el entorno, en la relación, en el contexto, en las personas. Otra que estaría relacionada con la programación positiva, qué tiene que la persona, qué tiene que desarrollar, qué tiene que aprender para que no surjan esas dificultades. Y la tercera era un poco más, estaba más orientada a lo que son los programas diferenciales de refuerzo, ¿no? Pues qué, de tratamiento directo, qué podemos hacer con la persona para estimularle a que deje de llevar a cabo esa conducta desajustada o cómo podemos controlar esos estímulos de la propia persona para ayudarle un poco a abordar esas situaciones difíciles. Y en eso es un poco donde nos quedamos que terminamos un poco en la manipulación ecológica del entorno y ahora vamos a hablar un poco de lo que era la interacción. Terminamos lo de la manipulación ecológica del entorno con lo que era la pirámide TITS, que yo creo que la conocéis todos. Yo creo que de las cosas más interesantes que hice yo en Gautena cuando llegamos fue pues, que nos dieron una formación sobre TICS, que ha sido un poco nuestro esqueleto en la forma de entender la atención a las personas con TEA. Ha sido yo creo que de las mejores cosas que teníamos. Y bueno, ahí lo que se viene a recoger es pues, todos estos elementos, la estructura física, el horario, el sistema, las rutinas, la estructura,
Y a partir de ahí es un poco donde vamos a hacerle a la persona, vamos a clarificarle, vamos a ayudarle a entender pues qué se hace aquí en ese espacio. Y a veces se nos olvida que, por ejemplo, si hay una sala de ocio, pues ahí hacen las actividades de ocio. Si coges las actividades de ocio y te las llevas a la cocina, pues al final esa persona no sabe si en la cocina se hacen unas actividades o las mismas actividades que en la sala de ocio. Por lo tanto, esas cosas que a veces nos parece que nosotros tenemos como muy claras, para ellos no lo están tanto, ¿no? Lo mismo en el individual, en sistema de trabajo. Bueno, creo que todos conocéis un poco la metodología TITS y si tenéis problemas sobre ello, pues yo tengo algunos materiales, tengo algunos documentos sobre metodología TITS, que es muy interesante y sobre todo tengo varios cuadernillos con actividades que están hechas, se llaman Task Galore, que son unos cuadernillos de origen americano y donde vienen recogido muchas actividades para trabajar en las diferentes etapas de vida desde una manera de tips, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente apartado de estrategias proactivas relacionados con manipulación ecológica son lo que llamamos los factores interpersonales. Esa relación que se establece pues, entre la persona con TEA o la persona que presenta problemas de comportamiento, con el profesional y con el entorno, ¿no? Y ahí básicamente estarían ligados a la forma de relacionarse, a lo que serían los sistemas de comunicación, a la intensidad de la comunicación, a las distancias de relación y luego también, por otro lado, al uso pragmático de la comunicación. Sabéis que las personas con TEA tienen dificultades para entender pues, toda la parte mentalista de doble sentido, grado de objetividad, características de las frases, esos tópicos de hoy para ella, no para ella, no para mí. Bueno, pues eso en realidad es cierto, ¿no? Y por lo tanto también en ese marco de relaciones interpersonales tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos, cómo nos comunicamos con las personas, ¿no? Y cuando hablamos de las formas de relacionarse, pues vivimos en un contexto social donde las relaciones son muy variadas, ¿no? Unas relaciones a veces distantes, con una distancia física, y en otras pues somos muy impetuosos y estamos unos encima de otro, pues, de tal forma de que la relación es muy variada y depende en épocas de la vida, pues incluso más, en la etapa infantil o en la etapa de la adolescencia, pues se gestiona la relación de una manera posiblemente muy diferente en la etapa adulta o en la etapa de envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo nos tenemos que relacionar con la persona. Y ahí la clave será que tenemos que escucharle, verle y respetarle su forma de relacionarse. Si no le gusta que le toquen, si no le gusta que nos acerquemos a él, si requiere una distancia, si hay que ponerse de frente, si tenemos que ponernos de costado para no profundizar en lo que puede ser una situación difícil, pues eso va a ser algo que tendremos que aprender y que tendremos que gestionar con la persona, ¿no? Y luego estarían los sistemas de comunicación, ¿no? Es decir, yo creo que una de las grandes fortalezas que tenemos para trabajar con las personas con autismo es pues, los sistemas de comunicación que nos permiten el que queráis. Hablamos de tablet, hablamos de text, hablamos de Makaton, hablamos de Schaffer, hablamos de la comunicación que queráis, natural. La clave para mí está en que tenemos que saber usarla y tenemos que saber usarla bien. Y a veces cuando nos planteamos pues, en los espacios de la clase, pues como la que se ve en la foto, lleno de objetos, lleno de dibujos, etcétera, etcétera, muchas de las veces eso induce a error. Por lo tanto, tenemos que tener perfectamente delimitado cómo nos vamos a comunicar y, por otro lado, cuáles van a ser los marcos o las áreas donde van a estar recogidas esas partes de comunicación. Si se hacen trabajos bonitos, si tienes otras cosas, pues igual hay que ponerse en otro lado, pero la clave es que tenemos que buscar y que establecer pues, sistemas de comunicación, ¿no? Es verdad que ha habido un salto muy grande en los sistemas de comunicación pues cuando trabajamos Schaffer y Makaton, ¿no? Que lo hacíamos con gestos, eran sistemas alternativos de comunicación total, y la palabra total era porque no, era un sistema que tenía un gesto, o sea, tenía unos signos, tenía unos dibujos, tenía una forma de expresarlo gráficamente y había una manera de enseñarlo, ¿no? Por eso se llaman sistemas alternativos de comunicación total, que básicamente eran Schaffer y Makaton, ¿no? Luego empezaron a aparecer los pictos, empezó todo el desarrollo de lo que eran las nuevas tecnologías y ese ha sido un campo enorme para ir incorporando pues, nuevas formas de comunicación. A mí me preocupa especialmente que hay chavales con 8, 9, 10 años que todavía no tienen determinado cuál es el sistema de comunicación para esa persona y eso yo creo que
Es un error porque estamos perdiendo tiempo de incorporar ese sistema a lo que es la vida de esa persona y su marco de relación con el entorno, ¿no? Sea PEX o sea el que sea, ¿no? Por otro lado, la intensidad de comunicación, que es fácil de entender, ¿no? A veces presionados, pues no sé, pues por el estrés o por las circunstancias, pues podemos levantar más la voz, o podemos gritar, o podemos cambiar el tono de la voz, y esto desde luego a las personas con TEA les supone un problema. Por lo tanto, tenemos que procurar buscar esa intensidad de comunicación, ¿no? Con ellos. Las personas con TEA son muy sensibles a lo que son las intensidades de los sonidos y eso puede generarles muchos problemas, ¿no? Esa idea de las distancias interpersonales, la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social, la distancia pública, que todos de alguna forma pues hemos aprendido y que nos hace pues que cuando estamos con determinadas personas nos sentimos más cómodos de una manera u otra. A nadie le gusta ir en el autobús, en invierno, en verano, todos abigarrados, y ahí el contacto de nuestra ropa, nuestro cuerpo con otras personas, pues nos hace sentirnos incómodos, ¿no? O a veces, pues situarnos de determinada manera con las personas con las que estamos trabajando, pues también supone un problema, ¿no? Es decir, cuando estás detrás, eso que llamamos el halo en el ¿no? Pues es una situación compleja para la persona con TEA porque no está viendo a la persona y siente que la tiene detrás y eso le incomoda. Trabajar de frente o trabajar de costado. Eso si queréis, hay algunas transparencias por ahí recogidas de las diferentes formas de colocarse frente a la persona y cuáles son un poco los aspectos positivos de unas o de otros. No, si tienes que enseñarle a guiar pues, el lápiz, como es el caso del dibujo, pues vas a tener que ponerte detrás, porque si no es muy difícil ponerte de frente o a un costado, ¿no? Pero ahí hay unas cuantas directrices que pueden ser interesantes. Si queréis anotarlo y luego lo podemos ver, ¿no? Luego el uso pragmático de la comunicación, lo que decíamos de los dobles sentidos, el grado de objetividad, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tenemos que tener claro cuando hablamos con las personas con TEA e incluso personas con buen nivel de funcionamiento, que es importante pues, tener mucho cuidado con lo que son los dobles sentidos o las metáforas, porque a veces la literalidad para ellos puede ser complicado. Entonces, en esas relaciones interpersonales, pues igual tenemos que cuidar esos aspectos del lenguaje, ¿no? Luego habría otros de los factores, serían los factores programáticos, ¿no? Que estarían más ligados a lo que es elección de actividades, anticipación, las claves visuales, la predictibilidad, poder anticipar un poco los problemas. Una compañera del grupo me hablaba un poco de un caso que de una persona que se pone un tanto nerviosa en los tiempos de espera o en los tiempos en los cuales va a cambiar de actividad, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esas cosas nos pasan a todos. Luego veremos algún ejemplo sobre el control de lo que es el entorno y los objetos que son personales, la estructuración de actividades y la motivación, ¿no? Y entonces cuando trabajamos la elección, pues desde pequeños una idea importante es dar a elegir a las personas. Elegir está muy ligado a lo que es autodeterminación, a lo que es tener su propio estilo de vida, a encontrarte bien, a estar a gusto, porque has escogido aquello que es importante para ti. Entonces, dar a elegir es importante, pero las personas tienen que aprender a elegir. No es fácil aprender a elegir. Acordaros los niños pequeños cuando ibas a los restaurantes con ellos, pues empezaban a pedir quiero esto y esto y esto y esto, y eso terminaba siendo, pues no sé, 5 o 6 platos que tú sabías que no se los iba a comer, ¿no? Bueno, ahí es cuando empiezas a decir, escoge uno y vale. Bueno, pues ese proceso de aprendizaje a elegir también hay que llevarlo a cabo con las personas con TEA y esa elección, esa capacidad de elección le va a permitir a la persona sentirse a gusto con aquello que es al fin y al cabo lo que esa persona ha escogido, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el funcionamiento cotidiano, el que las personas tengan las posibilidades de elegir mediante un tablero, mediante objetos reales, etcétera, etcétera, le va a ayudar a la persona a sentirse más cómodo, porque si no le damos a elegir y le ponemos nosotros las tareas o las actividades que a él no le gustan, lo que vamos a conseguir es que él se enfade y que aparezcan problemas de comportamiento. Por lo tanto, yo creo que es clave esa idea de establecer la elección dentro de lo que está. Es verdad, habrá cosas, habrá siempre la sensación de que te va a elegir lo mismo. Bueno, pues si aprende a elegir entre 2 o 3 objetos y siempre escoge el mismo, pues llegará el momento que le quitamos ese objeto que es siempre su preferente y tendrá que escoger de los otros porque ya ha aprendido a elegir, ¿no? Una cosa es elegir y otra cosa es pedir. Pedir es algo que nosotros necesitamos. Yo pido ir al baño,
Yo no elijo ir al baño, pero sí que elijo pues entre el postre, entre las actividades que me proponen o entre los espacios donde estoy, donde quiero llevar a cabo la actividad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, trabajar esa elección desde el principio es importante. Y cuando una persona tiene problemas de comportamiento, si le damos a elegir diferentes opciones, siempre va a estar más a gusto porque va a poder elegir aquello que él prefiere, aunque no sea aquello que sería su primera elección, pero tiene otras elecciones, sabe elegir y va a escoger otras opciones, ¿vale? Luego la anticipación, ¿no? Yo creo que todos hemos visto las personas con TEA que a veces esa sensación de que saben que va a pasar algo pero no saben qué va a pasar o no saben cómo organizarse, etcétera, etcétera, les genera pues a veces ansiedad y frustración, ¿no? Entonces el poderle anticipar qué es lo que va a pasar, cuál es un poco el proceso, el trabajo, la actividad que va a llevar, a esa persona le va a gustar, ¿no? Le va a tranquilizar, ¿no? Anticipar las cosas es ayudar a la persona a enfrentarse a una situación posterior donde ya tiene claves para entender lo que va a pasar. Igual no las tiene todas, ¿no? Pero sí que tiene unas cuantas claves que le permiten poder, digamos, autorregularse. Luego estarían las claves visuales que vamos facilitándole a la persona para que la persona vaya teniendo pues una información por adelantado o una información de aquello que se le plantea que va a poder hacer a lo largo del día o a lo largo de un tiempo, ¿no? La foto que veis de la derecha es una foto de un centro de día donde se viene la secuencia de cómo se pone la lavadora y cómo se pone la secadora. A veces las claves visuales no tienen por qué ser tremendamente sofisticadas, tienen que ser sencillas, claras y tiene que aportar esa información para que la persona pues sepa cuál es el proceso. Si no estarían las claves visuales, pues o no podrían hacer la actividad o se equivocarían en el proceso y podríamos tener problemas de comportamiento, ¿no? O la predictibilidad, es decir, el poderle dar a la persona los recursos para que él pueda de alguna manera intuir o identificar aquella tarea que se le está planteando, ¿no? Por ejemplo, pues ese mantel que veis en la foto es un mantel que tiene serigrafiado los platos, los cubiertos, los vasos y todo. Bueno, pues cuando le dejas los cubiertos encima de la mesa y tiene toda esa parte de serigrafía puesta, si has trabajado con él varias veces y le has enseñado cómo colocar las cosas, pues para él va a ser fácil. Cuando él ve los platos, ve los cubiertos y ve el mantel, sabe perfectamente cuál va a ser la tarea que va a tener que llevar porque la ha aprendido a hacer ya con la profesional. Por lo tanto, poder que las personas tengan claves para poder predecir cuál es el proceso de trabajo, yo creo que es interesante porque le ayuda a enfrentarse a él sin ansiedad. O el control sobre aquellas cosas que son importantes para él, que la persona, pues en la medida que tiene una capacidad para poder gestionar sus tiempos y su vida, pues que disponga de herramientas que le ayuden a poder pues, elegir o poder determinar aquellas cosas que son importantes para él. Pues una guía de pictos que puede tener con diferentes colores, donde unos son acciones, otros son personas, otros son lugares, etcétera, etcétera, o un cuaderno con tiras de velcro donde están recogidas diferentes actividades y diferentes personas para que la persona pues, pueda controlar, pueda elegir qué, cómo, cuándo, con quién, porque eso realmente le da poder a la persona y eso le puede hacer sentirse bien y no sentirse frustrado, porque tiene ahí las opciones que él puede tener y seguro que de todas las que tiene alguna le va a gustar, ¿no? A veces solemos pensar que cuando les damos a las personas poder para gestionar sus vidas, es como que nosotros perdemos ese poder, ¿no? Y entonces yo suelo pensar que el poder es ni bueno ni malo. Lo que es bueno es malo es el uso que se hace del poder. Entiendo que estas personas, en la medida que tienen su vida, lo que estamos haciendo son una actividad que no le gusta. Por lo tanto, es importante el buscar ese control en las personas, que ellos tengan esa posibilidad de poder controlar sus vidas, porque eso le va a hacer sentirse mejor, ¿no?
Otro de los factores programáticos sería la estructuración de las actividades, ¿no? Cómo organizamos las actividades y que veíamos antes en la pirámide TIC y que ahora vemos también un poco pues, cómo organizamos las actividades en los diferentes contextos, ¿no? No sé, nosotros trabajábamos el trabajo en grupo, trabajo individual, trabajo independiente, en la zona de ocio, la zona de transición, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno estructura las actividades de las personas de una manera comprensible por parte de las personas con TEA, pues de qué es lo que tiene que hacer. Y también los profesionales. Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida que llegar a un taller con un grupo de personas y no saber qué hacer, porque no tenía nada planteado o porque estaba haciendo en ese momento una sustitución puntual o alguna cosa de ese estilo, porque tienes que ponerte a pensar en ese momento qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer, dónde están los materiales, y mientras estas personas pues están sin ningún tipo de actividad y eso puede generar o puede producir pues situaciones de desregulación, de enfados, de problemas de comportamiento y demás. Por lo tanto, la idea de tener las actividades estructuradas a mí me parece muy importante. Lo mismo la estructuración de las actividades como la estructuración de los talleres. O sea, esa idea de que las personas vienen del recreo, vienen del patio, vienen de otra actividad y de repente llegan al taller y ahí tenemos que establecer una secuencia de pasos que siempre sea la misma porque a las personas les va a ayudar a entender ese proceso, ¿no? La idea de que primero hay que sentarse todos en grupo y ese momento de sentarse en grupo es un momento en el cual las personas van bajando sus niveles de ansiedad y baja un poco su grado de agitación, pues porque vienen de un sitio, se mueven de otro y cuando están allá 2, 3 minutos y están más tranquilos, pues entonces es cuando empiezas a plantear la tarea y vas planteando las tareas para las diferentes personas, vas repartiendo los materiales, las personas ya se van a sus puestos a trabajar, a llevar a cabo su actividad y tú vas a ir supervisándole esas actividades. Si hay dos profesionales, pues uno se queda trabajando en la mesa de grupo con 2 o 3 personas y el otro profesional va apoyando a aquellos que están haciendo su trabajo individual o su trabajo independiente. Cuando terminan el trabajo van a la zona de ocio a descansar, si han terminado pronto, si no tienen más actividades y luego al final vuelven otra vez a la mesa de grupo, se hace ahí un poco esa recogida pues, de las cosas que han hecho, cómo han estado, qué tal se han encontrado, hay un refuerzo verbal, hay una motivación por las personas, hay un mostrar a los demás aquellas cosas que han estado haciendo y luego pues se cambia de actividad y demás. Cuando metemos estructura en nuestras vidas, todos, absolutamente todos, nos sentimos más seguros. Y la estructura puede ser muy sencilla o puede ser más compleja. Yo entiendo que las personas con TEA, que son personas que necesitan como muchas claves para entender qué es lo que sucede en su entorno y qué demandas tiene su entorno para él, cuando tenemos una buena estructura, esa estructura le va a ayudar y le va a generar tranquilidad. Si no tenemos una estructura, lo que le va a generar es una distorsión, un ruido, le va a generar entropía, no va a saber qué va a hacer y muchas de las veces ese tipo de situaciones lo que genera son problemas de comportamiento. Habría, y esto lo trabajamos mucho en un sistema que se llama apoyo activo, ¿no? Como dos cuestiones, ¿no? Una persona que no tiene ninguna actividad termina aburriéndose y termina levantándose y termina moviéndose y termina generando pues una una dificultad en su relación con el excitado trabajando, también lo que termina es desbordado y se desregula al no poder llevar a cabo todo aquello que en ese momento le demanda la actividad, ¿no? Por lo tanto, con las personas con TEA también tenemos que buscar como una especie de umbral donde esas personas están activas, se sienten bien, hacen actividades que son importantes para ellos, que les gusta y el ritmo del trabajo y demás es un ritmo que se ajusta a lo que es su capacidad de poder trabajar, ¿no? Por eso a veces cuando estamos en trabajo en grupo y les pedimos a las personas que hagan la misma tarea, es difícil que los dos lo hagan a la misma velocidad. Cada uno tiene su propio ritmo y eso lo tenemos que entender. En el modelo este de apoyo activo se habla mucho de lo que es el, el modelo, el modelo vicioso y el modelo virtuoso, ¿no? El modelo vicioso que está muy ligado a que las personas no hacen nada y lo llevan a cabo todos los profesionales. Y entonces las personas van a un taller, es 1 hora, y realmente lo que trabajan son 10 minutos. Pues los otros 40 minutos están pululando por allá
Y es un tiempo que la mayor parte de las veces lo único que sirve es pues, para que esa persona pues haga cosas, se incomode, molesta a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que nos vemos es que son programas que son poco estimulantes para las personas y lo que generan son cansancios, hastíos, etcétera, etcétera. Y luego está el modelo virtuoso, el modelo en el cual somos capaces de plantearles a las personas, tenemos un repertorio de actividades que son interesantes para él. No quiere decir que tenga que estar una hora ya trabajando como un león, sino puede ser unos tiempos de trabajo, tiempos de descanso, etcétera, etcétera, pero las actividades son de su interés, tienen actividades entre unas y otras que puede escoger él y puede entretenerse, pues puede ser, no sé, hacer un puzzle o mirar revistas o escuchar algo de música o hacer alguna actividad que puede ser interesante para él y luego vuelve otra vez a llevar a cabo pues, otro tipo de actividades que están ya programadas. Por lo tanto, la idea es tratar de buscar un modelo de estructuración que le ayude a la persona a estar durante el tiempo que esté en esa actividad, en ese taller o en ese aula, etcétera, etcétera, activo y que a la vez lleve a cabo tareas que sean de su interés. Y eso es verdad que no es fácil, pero hacia ahí es hacia donde vamos, ¿no? Luego los factores programáticos, la motivación, o sea, si en un taller le ponemos 3 o 4 actividades y de repente pues, puede escoger la actividad que quiere, pues posiblemente se siente más a gusto que si tiene un taller donde tiene una actividad para hacer y es una actividad que le va a costar 3 meses llevar a cabo. Imaginaros, un cesto grande de mimbre. Bueno, pues si le va a tardar 3 meses en hacer ese cesto, va a terminar hasta el gorro del cesto, ¿no? En cambio, si tiene varias tareas, varias cosas que son de su interés, que le has propuesto y que él acepta de manera pues satisfactoria, pues posiblemente se va a encontrar motivado para llevarlo a cabo. Por lo tanto, también cuando vemos a las personas que presentan pues, dificultades de ese estilo, pues igual lo que tenemos es que ver hasta qué punto están motivados en ese taller, ¿no? Yo hay una cosa que me suele gustar hacer, últimamente hago mucho lo que se llama resolución de casos y lo hago en alguna comunidad en Navarra, en Extremadura y demás. Entonces, cuando te presentan un problema de comportamiento y a veces recoges la información y esa información está como muy circunscrita a lo que es el marco vital de la persona, los profesionales, las actividades, los talleres, sus intereses, etcétera, etcétera, me suele gustar echar un poco el foco para atrás. Echar el foco para atrás es como si le mirarías a él desde más lejos, ¿no? Y empezarías a mirar ahí pues otros aspectos, es decir, ¿qué le aporta a esta persona pues el venir a este centro? ¿Qué intereses tiene en el centro que le hagan venir y decir, oye, pues mira, de 5 horas que está, pues por lo menos hay 4 horas donde la persona está disfrutando. ¿De cuánto disfruta? De las propuestas que nosotros le hacemos, ¿qué porcentaje de tiempo esta persona está trabajando y está disfrutando con lo que le estamos proponiendo? Bueno, pues normalmente nos solemos llevar muchos disgustos, muchos sustos, porque a veces nos damos cuenta de que realmente lo que les aporta o las tareas que les proponemos, pues muchas de las veces no les motiva, ¿no? Y eso es un problema. Por lo tanto, yo creo que a la hora de plantear cómo abordar problemas de comportamiento va a ser clave el conocer cuáles son las motivaciones que tiene la persona. Si es una persona con TEA, ya sabemos que la motivación social es mínima, ¿no? Pero puede haber motivaciones de otro tipo, por el uso, por el resultado de lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, o por lo que puedes conseguir a través de la actividad. Y eso es fundamental. Y eso yo creo que no lo hacemos suficientemente bien, ¿no? Vamos a ir a otros grupo de estrategias que serían más programáticos, ¿no? Que estarían más relacionados un poco de cómo llevamos a cabo nuestros programas, ¿no? Y ahí estaría la gestión de la información, ¿no? Cómo le facilitamos la información a la persona, eh, en qué contexto del aula o del grupo nos comunicamos con él y le dedicamos un tiempo a estar con él y a pasar la información que él necesita para las tareas que le proponemos o a que él nos dé la información que nosotros necesitamos para dar respuesta a sus demandas, ¿no? Muchas de las veces esa información es la intuimos y no la recogemos como tal, ¿no? Y eso a veces es un problema. Por lo tanto, cuando nos planteamos el trabajar con estas personas que presentan problemas de comportamiento, la información de la persona, la que nos proporciona él o la que nos proporciona el entorno donde está él, es fundamental para entender realmente cuáles son las dificultades, ¿no?
Otra sería la planificación de las actividades. ¿Cómo las planificamos? ¿Realmente detrás está esa idea de que son importantes para él, que son interesantes, o que a través de ellas obtiene, pues no sé, una relación, un funcionamiento? Todos sabemos que cuando estamos al lado de alguna persona y le ayudamos a sacar adelante una tarea, pues para esa persona la tarea es más fácil de hacer y el resultado es que se siente más a gusto porque ha conseguido hacer esa tarea que si lo dejamos solos. Bueno, pues a veces tenemos que enseñarles a trabajar solos, pero no es un proceso de ahí te quedas con ese puzzle, sino que tienes que motivarle, tienes que acercarte a él, tienes que ofrecerle ese puzzle u otros materiales y que él de alguna forma dentro de su proceso de trabajo lo puede hacer. Igual si tiene una tarea difícil, puedes decir, mira, luego vas a hacer este puzzle o luego vas a hacer esta actividad que te gusta, de tal manera que cuando planifique las actividades vas incorporando algunas actividades que sean más fáciles para él o que sean más interesantes. O de movimiento, ser capaz de romper, pues no sé, si va a estar una hora haciendo tareas de mesa, pues al cabo de media hora a esa persona le ofrece la posibilidad de ir a, no sé, a vaciar la papelera o hacer este tipo de cosas que le relaje la cabeza y que le saque de alguna forma de esa situación, pues un poco de pesadez con las tareas que les estamos poniendo, ¿no? Es verdad que ellos enseguida expresan su malestar, ¿no? Cuando no quieren seguir trabajando, cuando lo que están haciendo no les satisface o no les sale bien, pues bueno, hay muchas de esas personas que saben pedir ayuda, ¿no? Y que enseguida te das cuenta que le pasa algo y te acercas y le ayudas, pero hay otras muchas personas que no, y lo que terminan es desregulándose, ¿no? Ahí en ese sentido también estaría esta idea de la consistencia del plan del día, ¿no? A veces hay planes de día de que dices, joder, vaya paliza que le he pegado hoy a esta persona a hacer actividades y demás, ¿no? Y otras veces pues parece que los tiempos son pues como más laxos, ¿no? La idea es que tiene que tener una agenda que si lo puedes hacer con él con dibujos sería fantástico. Yo me acuerdo de alguna persona que cuando dibujabas con él determinadas cosas lo entendía mejor que cuando se lo ofrecías en pictogramas o lo ofrecías digamos, el plan de actividades ya elaborado por internet o lo que sea, ¿no? Incluso había una persona que me estoy acordando ahora de ella, que era Rosa, que Rosa era capaz de hacer los pictogramas al revés, entonces hacía el calendario de la agenda del día, le ponía el papel mirándole a la persona, él se ponía enfrente y le hacía el dibujo justo al revés, de tal forma de que el alumno de frente veía los pictogramas de forma derechos y ella los dibujaba al revés, ¿no? Rosa Ventoso fue una magnífica profesional, falleció hace unos años, pero era tremendamente habilidosa dibujando y haciendo los planes del día con las propias personas. Y de esa manera la persona yo creo que es más consciente de lo que le estás proponiendo, porque no solamente le entregas la agenda, sino que la haces con él y le vas explicando lo que va pasando a lo largo de la agenda. A veces ponemos el calendario, va la persona, ve las fotos de lo que va a hacer y dice, bueno, ya entiende lo que va a pasar a lo largo del día de hoy, pero perdemos la oportunidad de ponernos al lado de él y de explicarle las cosas y comentarle aquellas actividades que va a hacer, con quién va a estar, etcétera, etcétera. Y eso son oportunidades de comunicación importantes, ¿no? Y luego, bueno, pues que los contenidos estén ligados a la edad cronológica, que es fundamental, ¿no? Tenemos personas que son adultas, que son mayores, que a veces todavía pues están trabajando con actividades y con materiales que son claramente de otra época, infantiles, ¿no? Y eso pues muchas de las veces tiene un impacto en la persona que cuando sale fuera o se va a otros ámbitos vitales, pues sus materiales están muy lejos de los de la población en general y eso es un problema. Pensar en música, pensar en revistas, no es lo mismo ver un libro de Walt Disney que ver una revista de viajes, por ejemplo, ¿no? Y luego también esa idea de los tiempos que son capaces de concentrarse en las personas, ¿no? Bueno, pues que es verdad que en función de la edad, pues los tiempos de concentración son más limitados, pues las actividades las tenemos que poner un poco en ese marco, ¿no? Ahí también estarían los contenidos que sean funcionales. Durante muchos años, yo creo que este era un debate que teníamos en aquella época, es decir, todo lo que no sea funcional no le aporta a la persona, ¿no? Entonces veíamos un poco esa necesidad de funcionalidad, ¿no? Y cuando buscábamos una definición de funcional, siempre nos encontrábamos con una que creo que era de Juan del Val, que decía que funcional es todo aquello que si uno no lo hace,
otro tiene que hacerlo para ti. Es decir, si yo no soy capaz de vestirme, pues alguien me va a tener que vestir. Si yo no soy capaz de comer, alguien me va a tener que dar de comer. Entonces, la idea esa de funcionalidad como que era clave, ¿no? Y eso está muy vinculado al aprendizaje significativo, ¿no? Que tienen que ser relevantes y que tienen que ser importantes, ¿no? Y bueno, ahí esa significatividad viene determinada por la cantidad de veces que lo vas a utilizar dentro de lo que es tu vida, ¿no? No sé, aprender a pelar una naranja, pues seguro que vamos a comer muchas naranjas a lo largo de la vida y es un aprendizaje significativo. Pues montar en esquí, pues igual no lo es tanto. Y comer caracoles, pues igual tampoco lo es tanto. Por lo tanto, tenemos que buscar esos contenidos funcionales. Hombre, habrá gente que le encanten los caracoles y diga, oye, para mí es más importante los caracoles que las naranjas, con todos mis respetos, ¿no? Pero me habéis entendido. Entonces yo creo que es clave esa idea de que detrás los contenidos que trabajemos tienen que ser contenidos funcionales para la persona, ¿no? Otros factores programáticos estaría un poco pues, relacionado con la modificación del programa, el acceso a los reforzadores, las tareas y materiales, la dificultad de comprensión, los métodos de instrucción, ¿no? Entonces, la modificación del programa, sabemos lo difícil que es para las personas con TEA los cambios, ¿no? Y que presentan a muchas de las veces, sobre todo gente con grandes necesidades de apoyo, unas conductas muy poco flexibles, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar estrategias para ayudarle a estas personas precisamente a eso, ¿no? A modificar el programa de alguna forma aprender bueno, pues que puede haber circunstancias que hagan que algo que ibas a hacer en un determinado momento luego no se puede llevar a cabo. Para ello, pues todo lo que son apoyarte en ayudas visuales, en lo que pueden ser pues determinados símbolos, etcétera, etcétera, ayuda a que la persona pues asuma que hay cosas que están planificadas que luego no se puede hacer. A todos nos ha pasado que de repente se averió la furgoneta y no se puede ir a la piscina. Bueno, pues hay que buscar una alternativa. Hay que anticipar cuanto antes y buscar una alternativa que sea interesante y remarcar que hay actividades que no se ha podido hacer y que vamos a hacer otras diferentes. O el acceso a los reforzadores, esos objetos y esos materiales que son importantes para las personas, pues que bueno, que de alguna manera sean accesibles, estén en su zona de confort o estén en un determinado espacio que sea accesible para él, porque a veces durante muchos años este tipo de cosas se ocultaban o se quitaban del alcance de lo que eran las personas, ¿no? Y eso lo que terminaba era generando unas frustraciones enormes. Saber que cuando termines de hacer tal actividad vas a poder tener un rato de, no sé, decir, de música o de iPad o de internet o que vas a poder jugar con una baraja de cartas o vas a hacer algún tipo de juego, es algo que va a estimular a la persona a llevar a cabo su trabajo y finalizar las tareas que le pongamos porque luego de materiales, ¿no? Luego estaría, bueno, lo que decíamos materiales y tareas, ¿no? Aquí tenéis un dibujo de los TAS Galore, que son unos álbumes, creo que hay 5 en este momento, donde vienen recogido todo tareas pues, para trabajar dentro de lo que sería un contexto de aprendizaje, pues conceptos básicos, etcétera, etcétera. Y esto también es importante, si les damos tareas que no entienden cuál es la actividad que tienen que llevar a cabo, pues igual lo que les estamos generando es un nivel de estrés importante. Por lo tanto, a la hora de plantear las actividades, también tenemos que tener en cuenta que esas tareas sean accesibles para ellos, ¿no? Las dificultades de comprensión de lo que les estamos pidiendo, de la actividad, de la cantidad, pues imaginaros una actividad de tipo motor y de repente a la persona pues se le pide que tiene que enganchar o tiene que encajar determinados objetos en otros y esa persona tiene mala motricidad y le cuesta un montón y bueno, pues todo eso puede generar en que la persona se enfade, se regule y tenga un problema de comportamiento importante, ¿no? Y luego, pues los métodos de instrucción, hay muchas formas de enseñar a las personas y en ese proceso de enseñanza a las personas, pues todo lo que es la parte de la pedagogía es fundamental. Hasta ahora, pues, las
Se te la corta todo el metodología rato. TIPS se hablaba de satisfacción por aquellas actividades que le proponemos, ¿no? Que no son, Perdona, que son perdona, agradables, Agustín, no sé que si no, es solo a mí, pero se te va la que no señal. suponga un problema para él. A ver, ¿sí? Que te quedas a veces pausado. No te oigo bien, Alejandro. Que te Cuenta. quedas a veces pausado, que tienes que tener mal conexión, que te quedas a veces pausado, digo. No sé si me pasa solo a mí o al resto. A todos. ¿Le Vale, oís? nada. Sí, se corta a veces, ¿Le sí. entendéis? Alejandro, Sí, nada, es que te queda Alejandro, pausado. escríbelo, chatealo, Venga, chateo. por favor. No, es que no. Alejandro, escríbelo en el chat. ¿Qué decís? ¿Que se me va mi señal? Cago en la leche. Vamos. Pues no lo sé. Ahora Pues esto parece sí que que es un lío. Ahora va mejor. Ahora parece que se te oye bien. Vale, vamos a ver. Compartir. Estábamos, a ver si, igual voy a hablar un poco más lento, a ver si es mejor. Estábamos hablando un poco de los métodos de instrucción, ¿no? No es lo mismo ayudarle a una persona con las manos a hacer una actividad que guiándole verbalmente a hacer esa actividad, ¿no? No es lo mismo el aprendizaje, pues, a nivel individual que el aprendizaje a nivel grupal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los métodos de instrucción, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo vamos a trabajar con esas personas para darle las claves para que la persona pueda llevar a cabo esas actividades, ¿no? Me estoy acordando de un caso de una persona ya adulta que trabaja en una fábrica que tenía problemas porque donde trabajaba, pues su encargado le daba los mensajes a través de verbalmente. Y entonces este hombre se ponía muy nervioso porque el encargado le generaba una cierta ansiedad y entonces pues buscaron la estrategia de pasarle los avisos a través de la tablet, de tal manera de que tenía la tablet todos los días allá y le llegaban los mensajes que le daba el jefe y eso le permitía saber pues las instrucciones, las tareas que tenía que hacer, las piezas, las medidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de los métodos de instrucción tenemos que tener en cuenta que las personas con TEA pues tienen dificultades en la comunicación, dificultades en habilidades sociales y eso supone el buscar formas de comunicarnos con ellos y de gestionar lo que son los aprendizajes muy adaptadas a ellos, ¿no? Luego está la DUA, que yo creo que la DUA ha venido para quedarse, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, que aporta también una mirada muy interesante para las personas con TEA, porque lo que de aprender una manera de expresarnos y una manera de motivarnos, ¿no? Que es un poco todo ese proceso, ¿no? Acordaros de, por ejemplo, podíamos aprender, pues no sé, a multiplicar de diferentes maneras, con un abaco, con una teoría de cuerdas, o como aprendimos a multiplicar con los números debajo y la X, 5 por 7, tanto, esto, tanto. Pero cada persona, en función de sus capacidades y sus intereses, pues esto de la DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, que ya se está en España, ya hay asociaciones y hay entidades que lo trabajan. Por ejemplo, en Chile, el diseño de trabajo, el diseño pedagógico es a través de lo que se llama la DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, el currículum que se llama el currículum multinivel, que si lo tenéis, lo veis aquí, está recogido. Entonces, es como una forma de entender el trabajar con personas que tienen diferentes maneras de comprender las cosas, de expresarlo. De expresarlo es
Agus, lo siento, te he escrito en el chat, te sigue pasando. Es simplemente preguntaros a vosotros, cuando erais pequeños, ¿qué preferíais? ¿Exámenes escritos o exámenes orales? Y decía, yo prefiero hacer un Agus, examen escrito y otros lo preferían oral. Bueno, cuando hablamos de métodos de instrucción, a su forma de ser, a sus competencias, a su manera de comprender y cómo todos esos elementos que constituyen, nada, se va. Sí, se te va, Agus. se corta a rato, sí. Sí. Oye, vamos a ver, a mí se me ocurre, vamos a ver, este Zoom es el Zoom que me ha pasado esta mujer, Laura. Yo tengo mi Zoom aquí. Vosotros Mira, tenéis un WhatsApp escucha lo que entre te dicen. vosotros. Escucha lo que te dicen, que lo mismo si tienes abiertos otros programas, otras cosas, puede ser que el ordenador esté tirando de ahí. No tengo nada. Lo único que está abierto en este momento es el Zoom, el que me han... ¿Entendéis? Sí, a mí me da la impresión de que se corta más en el momento en el que compartes pantalla. Porque ahora mismo estás hablando directamente y se oye muy bien. Sí. Pero, si no, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir pantalla y voy a quitar mi vídeo. ¿Os parece bien? Vamos a ver si compartiendo pantalla y quitando el vídeo mejora, ¿vale? Espera un momento, dejar de compartir pantalla, detener el vídeo. Ahora no me veis, voy a compartir pantalla y a ver si ahora veis. ¿Veis las transparencias? Sí. Sí, sí. Vale, pues entonces os vais a perder la inmensa satisfacción de verme la cara. Vale, bueno, seguimos para adelante. Entonces, la clave es que tenemos que saber cómo aprende cada persona, cuál es su manera de expresarse, su manera de comprender y por otro lado también lo que sería su manera de motivarse, ¿no? Yo no sé si habéis trabajado con perfiles, perfil cognitivo y esas cosas, ¿conocéis alguno? ¿No os suena? Socorro, ¿me oís? Sí, 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 sí. Ah, vale. Últimamente, y se está trabajando mucho en el ámbito de las personas con necesidades de apoyo, una serie de herramientas que son perfiles, ¿no? El perfil personal, el perfil cognitivo, el perfil sensorial, el perfil neuropsicológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese perfil cognitivo nos va dando claves de cómo son las personas con TEA y cómo tenemos que apoyarnos para que estas personas pues, podamos trabajar con ellos el desarrollo del aprendizaje de una manera más eficiente. Esperar un momento, es un momento que ayer mismo estuve trabajando con estos perfiles y quiero saber dónde lo... Ah, sí, voy a salir un momento, voy a salir un momento y voy a ir a buscar un perfil para que lo veáis. Documentos. Evaluación. Ay, aquí está. Mira, este es un perfil de regulación emocional. Ahora le va a costar abrirse. ¿Se abre? No compartes pantalla.
Sí, pero espera un momentito, que ahora ya no sé dónde estoy yo. Aquí, vamos a ver. Compartir pantalla. Este es un perfil. ¿Conocéis este perfil de regulación emocional? No, yo no. Bueno, pues este es un ejemplo de estas herramientas que están saliendo ahora, que lo que tratan es de ayudar un poco a entender qué factores pueden generar desregulación o qué factores pueden favorecer la regulación, ¿no? Cuando hablamos de desregulación fisiológicos, sensoriales, ambientales, cognitivos, pues hay aspectos que lo que generan es una desregulación y otros que facilitan la regulación. Cuando este sería un perfil de regulación emocional, pero lo mismo que hay este perfil de regulación emocional, pues hay otros. Esperad un momento. A ver si puedo poneros el de... Un momentito. Aquí. Aquí. No, este de aquí. Un momento que se abra. Jolín, lo que está costando. Bueno, aquí lo tengo ya. Vamos a ver. Va. Compartir pantalla. Mirad, esto sería un perfil cognitivo de un alumnado con TEA. ¿Cuáles son las características psicológicas y cognitivas que tiene la persona? Sabéis que la parte cognitiva es percepción, pensamiento, atención, memoria, resolución de problemas, motivación y cognición social. Bueno, pues cuando hablamos de un perfil cognitivo, diríamos que de personas con TEA, estas serían las cuestiones que tendríamos que tener claras o que teníamos que tener como muy en la cabeza a la hora de plantear la instrucción con ellos, ¿no? Sería, pues a nivel de percepción, pues que son personas que tienen una percepción literal, que tienen dificultad para distinguir entre información de primer plano y segundo fondo, de hipersensibilidad o hiposensibilidad, de percepción fragmentada, a veces ven partes de algo, pero no lo terminan de ver de manera global, por esas dificultades que tienen en lo que son las funciones ejecutivas. ¿Y cuáles serían un poco el impacto que tiene eso, digamos, esos estilos de aprendizaje en la percepción dentro de lo que es el aula? Pues a veces se tapan los oídos ante determinados ruidos, por ejemplo, arrastrar las sillas, bullicio, hacen una selectividad alimentaria, tienen dificultad para reconocer caras y o interpretar rasgos faciales. Bueno, esto estaría muy ligado a lo que deberíamos saber a la hora de trabajar el aprendizaje con las personas con TEA, pues que en ellos la percepción, el pensamiento, la atención o, en este caso, la memoria, la resolución de los problemas en cada uno de estas personas, pues tiene un impacto diferente. Pues cuando hablamos de la resolución de problemas, que ahí está Ozonov, que es una mujer que trabajó muchísimo esto, pues bueno, pues las dificultades para organizar, planificar, anticipar. Claro, si tú estableces las estrategias de aprendizaje con él y le das muchas tareas de organizar, pues para él va a ser muy difícil el poderlo llevar a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería un poco esa idea. Lo mismo que hemos visto esos perfiles, también hay un perfil neuropsicológico, sensorial, etcétera, etcétera. ¿Habéis visto algo de evaluación sensorial con Carmen, no? ¿Nos enseñó el de la Olga Bodashina y alguno más? Bueno, pues en realidad lo que se busca con todos estos perfiles es ayudar a la persona, al profesional, a cómo trabajar mejor con la persona con TEA. Y en este caso lo que estamos buscando es que cuando trabajamos pues todo lo que es la instrucción, el aprendizaje de las personas, tenemos que tener en cuenta esos aspectos que están
pues dentro de lo que es el modelo, lo que llamamos la cultura del TEA, ¿no? Que son pues cómo entienden ellos y cómo se desenvuelven, ¿eh? Vale, entonces continuamos un momento. Si de alguna de estas cosas queréis que profundicemos más, para el próximo día podría traer cosas preparadas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, compartimos pantalla, vamos a poner esto. Vale, os dais cuenta, estamos aquí, ¿no? Esos métodos de instrucción que están muy relacionados con la forma que tienen las personas con TEA de aprender, ¿no? Y ahí ya hay lo que os decía, no sé, pues todo lo que es el desarrollo de la duda viene muy alineado en que cada persona tenemos una manera de activarnos, ¿no? Luego estarían lo que llamaríamos las estrategias proactivas de programación positiva. Hemos estado viendo esta parte y ahora vamos a ver un poco estas de aquí, ¿no? Cuando hablamos de estrategias proactivas y relacionadas con programación positiva, pues estamos hablando que son aquellas orientadas al desarrollo de habilidades que le permiten a la persona acceder a sus necesidades de apoyo para desenvolverse en su entorno de la manera más satisfactoria. Estarían relacionadas con aquellos aprendizajes y competencias que la persona tiene que aprender para que no sea necesario llevar a cabo comportamientos desajustados. Por ejemplo, si una persona tiene necesidades de ir al baño y esa persona para ir al baño lo que hace es tira las cosas, pues si le enseñamos a pedir ir al baño, pues de esa manera conseguiremos que esa persona no necesite utilizar una conducta disruptiva para dar respuesta a una necesidad que tiene, que es ir al baño, ¿no? Y entonces todo lo que estaría relacionado con el desarrollo de habilidades serían habilidades para permitirle a esa persona desenvolverse de la manera más eficiente y eficaz y no tener la necesidad de recurrir a problemas de comportamiento, ¿no? Básicamente son, por un lado, todos los que están relacionados con las habilidades adaptativas. Ahí están las 10 áreas de habilidades adaptativas de la Sociedad Americana del año 92. Es verdad que todavía ahora las habilidades adaptativas tienen otras dimensiones, se han planteado de otra manera, pero todavía hay muchos coles y muchas herramientas de evaluación de habilidades adaptativas que están en base a lo que eran las 10 áreas de habilidades adaptativas. Ahora, con las nuevas versiones que han salido de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, pues se hablan de prácticas, funcionales, etcétera, etcétera. Pero a mí esta clasificación me gustaba mucho, me parecía muy interesante. Luego estarían dentro de esas habilidades generales que tienen que ser funcionales, que tienen que ser adecuados a la edad cronológica de la persona, que tiene que tener una baja inferencia y por otro lado que se tiene que llevar a cabo en diferentes contextos de trabajo, es decir, que sean algo que la persona puede generalizar y puede aplicar en su vida cotidiana, ¿no? Y dentro de esas habilidades funcionalmente equivalentes estarían pues el entrenamiento en la comunicación, el identificar el sistema alternativo de comunicación, el entrenamiento en autonomía y las estrategias de instrucción, ¿no? Cuando hablamos de entrenamiento en comunicación, pues estamos hablando de todo el trabajo que llevan los profesionales, que llevamos los profesionales para enseñar a las personas a comunicarse, bien sea con pictos, bien sean con tablet, bien sea verbalmente, de la manera que sea, pero es trabajar en base a cuál es el sistema de comunicación idóneo para esa persona, trabajar todos aquellos elementos en comunicación que estén relacionados a eso que decíamos, que sea funcional, que sea adecuado a la cronológica, que tenga sentido en la vida de la persona, ¿no? Y ahí será clave el ver qué sistema alternativo de comunicación. A mí todavía esta parte me suele dar bastante cosa, porque me da la sensación que no lo tenemos muy bien resuelto, ¿no? Todavía nos llegan personas con 10, 11, 12 años que no tienen definido lo que es su sistema alternativo de comunicación. Igual han empezado con uno, han visto que tiene posibilidades no sé, de hablar y se abandona un sistema, se va a otro. Yo creo que eso debería estar muy claro desde el final de lo que es la atención temprana, desde que empiezan en educación tenía que estar definido cuál es el sistema alternativo de comunicación que se debería tomar, porque si no vamos dando palos de ciego, ¿no? Y a veces utilizamos sistemas más pues porque se ponen de moda que no realmente porque sean más eficientes o eficaces, ¿no? Los PECs, que durante estos últimos años han estado muy
muy presentes en la vida de lo que eran los maestros, enseñando y trabajando PECs, pues bueno, pues nos han demostrado que sí, que realmente son capaces de pasar al 2, al 3, a la etapa 4, pero lo que hace es les limita de manera importante el que las personas puedan hablar, porque básicamente lo que trabajamos es el entrenamiento para que las personas nos den, reciban, nos pidan, etcétera, etcétera. Y en cambio, pues hay una parte de la comunicación que se queda un poco en el aire, ¿no? Y ahora todo este debate que hay con la comunicación en contextos naturales, etcétera, etcétera, yo creo que va a aportar otras líneas. Es verdad que cada método está orientado a un tipo de personas, a un tipo de, digamos, de características de unas personas, ¿no? Y no hay ningún modelo, ningún sistema alternativo de comunicación que valga para todos, no lo hay. Entonces, posiblemente en el fondo es una búsqueda, ¿no? Hay algunas herramientas para identificar cuál es el sistema alternativo de comunicación idóneo para cada persona, pero yo creo que últimamente, por lo menos con las personas mayores, personas ya adultas con TEA, se basan más pues no sé, en función de lo que en el centro se lleva, lo que el profesional conoce, y no hay un trabajo precoz con ellos para identificar ese modelo, ¿no? Hay algunas herramientas, hay una matriz de toma de decisiones de Johnson & Johnson que viene en un libro. El libro es ahí no me sale ahora, luego me saldrá el nombre. Y en esa matriz de toma de decisiones se puede, a través de una reflexión sobre diferentes aspectos, identificar cuál es el sistema de alternativa de comunicación idóneo, ¿no? También hay algún otro material, como el que sacó Autismo Ávila, de una prueba para evaluar también el tipo de sistema alternativo de comunicación que hay. Pero bueno, lo que creo que es importante es que esto tiene que estar definido pues con mucha más precocidad antes, ¿no? Si luego vas incorporando nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, fenomenal. Pero es que a veces nos encontramos con personas, y ahora tenemos gente de 20 y 30 años, que nos planteamos si realmente lo hemos hecho bien con ellos, ¿no? Luego estaría el entrenamiento en autonomía, que es otro de los grandes ejes, ¿no? Si las personas trabajan son capaces de gestionar su vida de manera autónoma, pues los problemas de comportamiento serán menores, ¿no? Y cuando hablamos de entrenamiento en autonomía, pues está todo aquello que hablábamos de autonomía personal, de uso de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lavado, aseo, vestido, etcétera, etcétera. Esto durante muchos años ha sido un eje central de lo que han sido los planes de apoyo, lo que llamamos los PIAs, planes individuales de apoyo, donde la clave era pues, trabajar esas 10 áreas de habilidades adaptativas, y la autonomía, lo que llaman habilidades de vida diaria, era uno de los ejes centrales, ¿no? Luego estarían las estrategias de instrucción, cómo facilitamos la información para hacerle más accesible, ¿no? Entonces, asegurarse a la hora de pedir las cosas o de dar información, asegurarse de centrar la atención en la persona, determinar la información precisa, asegurarse la comprensión de la persona y acompañarla de apoyos, ¿no? Había un planteamiento que decían que cuando a una persona se le enseñaba un sistema alternativo de comunicación, dejaba de verbalizar, y luego se demostró científicamente que era mentira, vamos, que a las personas, cuando se les enseña a hacer gestos, a utilizar un sistema alternativo de comunicación, si se le acompaña oralmente los gestos, esas personas tienen 2 canales de comunicación. Y la idea es que no condicionen un canal al otro. Si queréis, podemos hacer alguna búsqueda de investigaciones de ese estilo. Cuando trabajábamos mucho con Schaffer y con Macaton, había gente que cuestionaba trabajar esos sistemas porque parecía que luego iban a perder la oralidad. Se ha demostrado que no. Entonces, esa idea de cuando trabajamos, damos instrucciones o queremos proponer a alguien algo, tenemos que asegurarle que nos centre la atención. Puede ser que no centre la mirada, sabemos que las personas con TEA tienen dificultades para mirarte a la cara, determinar la información precisa, no dar una cantidad enorme de palabras, sino que tiene que ser precisa, que la otra persona lo entienda, que esté adaptado a su nivel comprensivo, y por otro lado acompañarla de apoyos que pueden ser apoyos de tipo físico, pueden ser gestos, etcétera, etcétera, para poner énfasis en aquello que queremos transmitir, ¿no? Luego estarían las habilidades funcionalmente relacionadas, ¿no? De discriminar, de elección, de predictibilidad y control, y de normas, ¿no? Y ahí estarían, pues de alguna forma, todo lo que está relacionado con la discriminación de los objetos, de las personas, de las actividades y demás, ¿no?
también estarían en ese sentido todas aquellas que determinan, que se ajustan a lo que la persona quiere determinar, ¿no? Quiere conseguir. Es decir, que si una persona lo que quieres es que clasifique, que haga esto, que haga lo otro, lo que le vas a tener es que enseñar, perdonar, que es que esto se ha ido a toda velocidad. Le vas a tener que dar ejemplos para que la persona sea capaz de poderlo llevar a cabo de la manera satisfactoria, ¿no? Que sea capaz de elegir y saber que cada elección tiene sus consecuencias. Eso cuando utilizamos, por ejemplo, los PECs en la etapa 1, en la etapa 2, cuando le proponemos una cosa que le gusta y otra que no le gusta, enseguida aprende esa persona a saber qué es lo que tiene que elegir para conseguir aquello que es importante para él. Todo lo que está relacionado con la predictibilidad y el control, saber cuáles son un poco las consecuencias de aquello que esa persona va a hacer y que él sea capaz de poder controlar pues, su conducta y su relación con los demás, el aprender todo lo que son las normas de clase, las normas de convivencia. Estas personas pues están dentro de contextos sociales más amplios donde hay otras personas, otros niños, otros adultos, y tiene que entender pues, que hay cosas que son correctas y cosas que no son correctas, y entonces a veces para ellos las normas es muy difícil de entenderlo. Por eso cuando se trabaja con personas con TEA se buscan pues, que los materiales estén en determinado sitio, que haya paneles que separen unos de otros, marcar perfectamente cuáles son los espacios de trabajo, y en la medida que vas ayudándole a entender ese contexto, pues no respeta el trabajo de los demás, no coge otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego estarían habilidades de afrontar y tolerar ante situaciones de estrés, que aquí sería la relajación, la resistencia ante la frustración, la desensibilización y el moldeamiento de la estrategia. Pues las técnicas de relajación, pues sabemos que hay muchísimas y que pues en la medida que la persona es capaz de ejecutarlas, le puede ayudar muy bien cuando le veamos que está, pues, que tiene un nivel de regulación, o que se está poniendo nervioso, o que necesita hacer ejercicio para bajar esa tensión muscular, etcétera, etcétera. Hay muchos recursos. Por otro lado, la resistencia a la frustración, cuando tú te encuentras con una tarea que no te sale, pues bueno, pues saber que tienes que esperar o tienes que aguantar, y a veces pues nos tenemos que poner al lado de él y ayudar a la persona a que bueno, pues pase ese enfado por no conseguir aquello que le estaba queriendo conseguir, ¿no? Y luego pues toda la tarea de desensibilización ante situaciones que pueden ser comidas, pueden ser actividades, pueden ser, bueno, ir a la peluquería, etcétera, etcétera. Bueno, ya hay muchas herramientas y mucha documentación para trabajar la desensibilización en aquellas personas pues, que presentan conductas de este estilo. Y la verdad que las personas con TEA con frecuencia suelen presentar una resistencia ante determinados aspectos, como por ejemplo la comida o por ejemplo pues determinados tactos de objetos, etcétera, etcétera, los luces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego estaría al final pues un poco ese moldeamiento de la estrategia, ¿no? Como desde una postura, digamos, de dominante le ayudamos a la persona a llevar a cabo esa actividad, pues no sé, guiándole, ¿no? Que es un poco todo lo que es el moldeamiento de las estrategias y de las actividades, ¿no? Luego estarían, por último, lo que llamamos las estrategias de tratamiento directo, programas de refuerzos, ¿no? Que son aquellos que están orientados a proporcionar motivación y refuerzos que ayuden a las personas a abordar de manera positiva las situaciones que generan las dificultades de comportamiento. Esto está básicamente orientado a lo que sería cómo podemos reforzar aquellas conductas que para nosotros son importantes, o reforzar conductas que son opuestas a las que la persona está llevando a cabo y que queremos eliminar, ¿no? Hay un montón de ellas, y ahí estarían, por un lado, el control de los antecedentes, ¿no? Los refuerzos diferenciales de otras conductas. Si yo quiero que una persona pues, esté sentada, no sé, esté haciendo una actividad, ¿no? Y esa actividad lo que le está es generando problemas, ¿no? Pues bueno, pues la idea sería el qué otro refuerzo puedo hacer para que esa persona se enganche con aquello que yo le propongo y que de alguna forma esa actividad no le lleve a otro lado, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, una conducta autoagresiva o de autolesiones, ¿no? Entonces, no refuerzas o no castigas porque no
no castigamos la conducta que queremos eliminar, sino que lo que vamos a hacer es reforzar aquellas conductas que son las correctas para el comportamiento de él, ¿no? Si él no agrede, si él no enfada, si él no tira, si él no rompe, pues bueno, pues entonces le reforzaremos aquellas otras conductas que él hace bien para que sea consciente de lo que tiene que hacer y evitar el hacer pues aquellas conductas que no queremos que haga, ¿no? Luego estarían pues otras que pueden ser los refuerzos diferenciales de baja incidencia, ¿no? Que estaría ligado, serían de baja tasa, porque aquí les hay de baja tasa y de alta tasa, ¿no? Cuando hablamos de baja tasa, estaríamos pensando, por ejemplo, si un chaval tiene un TDAH, ¿no? Y que se levanta muchas veces de la mesa, ¿no? Pues bueno, reforzaríamos cada vez que pase un cierto tiempo en el cual no se ha levantado. Si a los 15 minutos no se ha levantado, pues imagínate que le das un refuerzo. Entonces vas consiguiendo en bajas tasas de respuesta, le vas reforzando y de esa manera él va a ser capaz de estar cada vez más tiempo sentado sin que eso le genere problemas, ¿no? O refuerzo diferencial de conductas alternativas, ¿no? Bueno, pues las conductas alternativas cuando tienes de diferentes o conductas, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, una persona que cuando quiere ir al baño tira las cosas al suelo, ¿no? Bueno, pues si en vez de tirar las cosas al suelo le ponemos un timbre de los de un hotel y cuando él quiere ir al baño toca el timbre, pues vamos a reforzar esa conducta de tocar el timbre porque esa conducta es alternativa y es positiva en comparado con la otra, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad aquí hay una cantidad de programas de refuerzo, o sea, el refuerzo de PREMAC, ¿no? Que es también lo que llamamos el refuerzo de la abuela. Si haces esto, te doy esto otro. Bueno, pues muchas de las veces esas son estrategias que utilizamos. Unas serán más inmediatas, otras reforzaremos conductas alternativas y en otras reforzaremos otro tipo de cosas. Pero en general todas están basadas en refuerzos diferenciales de otras conductas, refuerzos diferenciales de baja tasa de respuesta o refuerzo diferencial de conductas alternativas. Es decir, que esto lo que nos va a ayudar es reforzar otras conductas o aquellas conductas que son positivas para que la persona no tenga esa conducta desajustada, ¿no? Luego estaría un poco lo del cambio de estímulos, que está muy ligado a luego cuando hay problemas de comportamiento, lo que llamamos cambio de estímulos en estrategias reactivas, ¿no? Es decir, si yo le veo que la persona está cansada, pues antes de que la persona se desregule, pues propongo un descanso, propongo una actividad, propongo un cambio, de tal manera que lo que voy a hacer es controlar todos esos estímulos que tiene la persona alrededor y que le están desregulando, ¿no? La desensibilización ante situaciones que le pueden generar pues grandes dificultades. Es decir, si una persona se asusta de los perros y voy por la calle, pues procuraré llevarle al lado de donde yo estoy, pues para que esa persona cuando vea a los perros pues no se asuste. Si luego ya decido trabajar con esa persona todo ese proceso de desensibilización, pues bueno, pues tendré que ir buscando pues un proceso de trabajar. Al principio serán pues unos dibujos, luego serán unos peluches, luego será un objeto un poco más grande, etcétera, etcétera. Pero ahí también tenemos que, desde esta perspectiva de tratamiento directo, tenemos que controlar los estímulos que hay alrededor de la persona porque eso puede dar lugar a que la persona se desregule, ¿no? La precorrección, el control instruccional, cómo le vamos a enseñar a la persona a controlarse, a que se dé cuenta de que lo ha hecho mal y que de alguna forma le estamos diciendo que tiene que corregir esa circunstancia, ¿no? Puede ser de muchas maneras, puede ser verbalmente, pero también puede ser por escrito. Suele ser importante las personas cuando están en una situación de crisis y les decimos que escriban las cosas, el hecho de tenerlo que escribir hace que baje los niveles de arousal, que baje el nivel de estrés que tiene la persona. Y sobre ese escrito, en la medida que le pides que lo escriba, es más fácil el poder corregir la conducta, ¿no? Decir, mira, es que lo que has hecho ha sido esto, ¿no? Tú lo has escrito y igual aquí no deberías haber hecho esto porque esto es lo que ha generado que te hayas enfadado o que esta otra persona se haya enfadado contigo, ¿no? Por lo tanto, esa precorrección que puede ser ante un problema de comportamiento o puede ser simplemente ante una tarea, ese control instruccional es el que nosotros nos vamos a utilizar para que la persona se oriente a llevar a cabo la actividad de manera correcta. Y entonces, en el momento que va a hacer una actividad o va a hacer una tarea que no lo está haciendo bien, nosotros somos los que a través de ese control instruccional le vamos a ir dando las pautas para que lo haga de manera
manera correcta, ¿no? La autogestión de la actividad, que es un poco pues, esa idea de que las propias personas gestionen la actividad de manera autónoma. Eso se trabaja mucho en la metodología TEACH, cuando se habla de trabajo individual y trabajo independiente. El trabajo individual es el profesional con el usuario, desarrollando nuevos aprendizajes. Cuando hablamos de trabajo independiente, estamos dando a la persona la capacidad de poder gestionar la actividad, cogerlo, llevarlo a cabo, realizarlo y guardarlo. Bueno, en la medida que a las personas les ayudamos a autogestionar sus actividades, a tener más autonomía pues, en el vestido, en el aseo, en montar las cosas que necesita él, en las tareas que le proponemos, esa persona va regulándose en función de esa tarea. Si le pedimos una tarea que está por encima de sus posibilidades, puede ser que esa persona tenga problemas de comportamiento porque le estamos sobrecargando la actividad. Entonces la clave es de alguna forma en valorar de una forma muy precisa lo que esa persona es capaz de llevar a hacer y en caso de que no lo pueda llevar a cabo, pues el ser capaz de solicitar ayuda, que es un poco lo de la solución de problemas, ¿no? Luego estaría un poco en este ámbito, no sé cómo estamos de tiempo. Uy, 23, no, pues lo voy a dejar aquí y lo damos la siguiente semana porque quiero enseñaros ahora, vamos a ver, yo os veo, vosotros no me veis, ¿no? No me veis, ¿no? Exacto. No, no, Vale, fenómeno. Quiero enseñaros, yo creo que esto está, a ver si ahora me veis y ahora va un poquito mejor por la hora que es. ¿Me veis? Vale. El otro día, antes de terminar, hablábamos sobre las herramientas para poder llevar a cabo, hacer planes individuales de apoyo. ¿Os acordáis? Los planes de apoyo. Y entonces os dije que en vuestra carpeta, entre los materiales, había una planilla. ¿Os acordáis? ¿La habéis visto? ¿La habéis sí, podido ver? sí. Bueno, esta sería, espera que la estoy abriendo, espero que esto no me impida, porque quiero mostraros como dos planillas y quiero mostraros algo que habéis visto con Carmen, pero que hablando con Carmen no llegáis a verlo en profundidad, que era la herramienta del Babat. ¿Os acordáis que la hablamos la semana pasada? Bueno, vamos a ver, esto es así. Vamos a ver, ¿cómo te...? Así, tengo que compartir. Mirad, esta es una herramienta muy sencilla, ¿la veis? Una planilla de apoyo conductual positivo. Sí, Vale, bueno. Mirad, esta es una herramienta muy sencilla y si os dais cuenta, si os dais cuenta, los apartados recogen lo que estamos viendo, ¿no? Es una intervención basada en antecedentes, ¿no? Tenemos cuál es la función de la conducta y entonces vamos a ir anotando aquí cuáles son las estrategias que vamos a utilizar a nivel de contexto ecológico, a nivel de personas, a nivel de interacción y a nivel de propuesta de trabajo. Por otro lado, hoy habríamos trabajado también lo que son enseñanzas habilidades, qué habilidades tiene que aprender la persona para que no lleve a cabo esa conducta desajustada, cuáles son las habilidades alternativas y cuáles son las habilidades de tolerar o afrontar, ¿vale? Y por último, estaría la intervención basada en refuerzos positivos, el RDI, el RDO, todos los programas de refuerzo que queráis hacerlo, y plantear otros refuerzos que estén relacionados con la conducta que queremos abordar. Y luego estaría la intervención basada en consecuentes, que estas serían las estrategias reactivas, que serían un poco lo que trabajaréis con Rosa. La escucha activa, el cambio de estímulos, la relación en crisis y la intervención en crisis. Y esta última, digamos, columna que hay aquí, habla de un poco de la intervención basada en su estilo de vida, donde aquí recogemos pues, cuáles son los intereses que tiene la persona, ¿no? Qué oportunidades tiene en el entorno que le pueden ayudar a que no aparezcan esos problemas de comportamiento y qué relaciones puede desarrollar con el entorno que le ayuden
a minimizar esos problemas de comportamiento. Esto sería una planilla People. Yo esta la he utilizado en muchas ocasiones y aunque aquí parece una cosa sencilla, cuando los casos son complicados, pues todo esto luego tiene una dimensión mayor. Voy a dejarla de compartir porque quiero enseñaros otra plantilla que sería esta. Os paso las plantillas. Esa plantilla ya la tenéis en la documentación, pero esta no la tenéis. Espera un momento a ver si se abre. Clicua. Entonces, compartir pantalla, esta. Esta plantilla está más basada en el otro sistema de intervención de apoyo conductual positivo, donde si os dais cuenta, por un lado se recoge qué es importante conocer de la persona, cuáles son los comportamientos que tiene la persona, cuáles son esos indicadores tempranos de que va a aparecer un problema, cuáles son las estrategias de prevención que tengo que hacer yo y cuáles son las estrategias de prevención antes para que no vaya el problema de comportamiento hacia adelante y cuáles son las estrategias reactivas. Cuando surge el problema, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Y en este cuadro que viene aquí, lo que se recoge es un poco cuál es la conducta y qué es lo que la persona trata de expresar con esa conducta. ¿De acuerdo? Imaginaros que aquí vendría, pues se agita, da vueltas y tira las cosas al suelo. ¿Qué es lo que está buscando? Pues dar respuesta a una situación de ansiedad que tiene, etcétera, etcétera. Vale, este sería otra planilla para hacer planes individuales, perdón, planes de apoyo conductual positivo. Os voy a enseñar ya ahora un caso, o el Babat. No, voy al caso. Son 29, voy al caso. Mirad, este es un caso que estamos todavía trabajando con él. Y este es el primer paso que tenemos. Esto es la ficha del Babat. La ficha del Babat es un cuestionario que está hecho en Gales, pero que lo hemos trasladado aquí, nos han dado formación y a través un poco de este periodo que hemos pasado de la pandemia, nos encontramos que había muchas personas con discapacidad, con TEA, que estaban en sus casas y estaban presentando problemas importantes. Entonces decidimos hacer una versión del Babat para poder trabajar con las familias y poder hacer apoyos mediante un plan de apoyo conductual positivo. Esta es la ficha de solicitud, bueno, los datos de la persona de referencia en el entorno familiar. Es un caso real, ¿eh? No lo vemos aún todavía. ¿Perdón? Que no lo estamos viendo. No sé si quieres no que lo lo estáis veas. viendo, me cachis la porra. Pues avisadme. Por eso Que ya sabéis, compartir pantalla. Ya sabéis que soy torpe, puñetas. Mirad, vamos a ver. Por un lado estaría la ficha de la persona, ¿no? La ficha de la referencia del entorno familiar, en este caso la madre, los profesionales que trabajan con él, una breve descripción de la situación en la que está ahora la persona, ¿no? Y luego empezamos a recoger, bueno, la autorización por parte de la familia y se empieza la entrevista de recogida inicial, que esta es un poco la que nosotros adaptamos del Babat, que es la que os enseñó Carmen y que la tengo por ahí, para poder coger información dentro de lo que es el ámbito de la familia, ¿no? Entonces se hace un mapa del entorno, a partir de ahí se define la conducta que nos preocupa, entonces se hace una descripción operativa y se recoge la dificultad de manejo, la frecuencia que tiene esa conducta y la severidad. Por ejemplo, hay agresión verbal, juramentos, me cago en, voy a matar bueno, dificultad del manejo considerable y extremo. La frecuencia a diario, semanal. Y la severidad es moderada o grave. También hay otra conducta que es agresión física, patadas, puñetazos, golpes, etcétera, etcétera, con la misma gravedad considerable, etcétera, etcétera. Aquí vamos recogiendo todas las conductas que tiene la persona, siempre con esa valoración, que os recuerdo, de la descripción, la dificultad, la frecuencia y la severidad. A partir de ahí se hace una especie de evaluación de la severidad, ¿no?
que no es relevante, si es leve, moderada, severa o grave. En este caso, la conducta era grave. Por otro lado, se valora la dificultad para manejar esa conducta, sin problemas, leve, moderado, considerable o extremo. En este caso, la familia no puede manejar la situación sin ayuda. Luego, la idea es que tratar de ver si hay algunas conductas que ocurren al mismo tiempo. Y entonces, bueno, qué conductas hay, qué conductas no hay, cuándo aparecen unas, cuándo aparecen otros. Y luego se establece una prioridad, se plantea como tres problemas de comportamiento, tres conductas que son sobre los que nos vamos a centrar. La primera es agresión física a otros, autoagresión y destrucción de objetos. Y luego lo que vamos a valorar es, pues, un poco cómo se siente la familia ante una situación de este estilo, ¿no? Bueno, pues lo que se sienten es que no son capaces de poder abordar la situación y que hay un nivel de estrés muy alto y que están, pues, desbordados en casa, ¿no? Y por otro lado, cuando las estrategias de manejo de conducta, bueno, pues tienen conocimientos, pero tiene dudas ahora mismo. Es decir, lo que le interesa a la persona son regalos, el teléfono, llamadas, se mantiene firme en algunas ocasiones la madre, pero no consigue, ¿no? Luego viene un poco los recursos que tiene a nivel comunitario, qué es lo que hace, dónde va, qué tipo de actividades lleva a cabo. Luego viene un poco las preguntas claves que pueden orientar el nivel de apoyo. ¿No puede dar sobre la familia? No, por lo tanto, los apoyos importantes. ¿La persona tiene relación con alguien? No, pues por lo tanto, con más motivo para buscar apoyos externos, ¿no? ¿Hay algún recurso comunitario que pueda dar respuesta a ayuda? Pues en este momento no lo hay, ¿no? Luego se describe un poco lo que son las conductas, ¿no? Pues que están siendo graves y severas, que es un problema importante, que la situación es urgente, y a partir de ahí empezamos a ver qué tipo de apoyo necesita la persona. En este caso, la necesidad de apoyo es asesoramiento psicológico individualizado, asesoramiento psiquiátrico individualizado y apoyo familiar individual, porque la situación entorno familiar es grave, ¿no? Bueno, luego viene un poco esa idea de recoger los desencadenantes, ¿no? Y aquí hay una serie de preguntas para identificar lo que llamábamos los desencadenantes lentos, ¿no? Que se va diciendo, te preguntas, ¿estar en ciertos lugares genera los problemas? Pues no, o sí, describir en qué lugares. Lugares ruidosos, con mucha gente o con espacios cerrados o muy grandes, nos va dando información de toda esa, digamos, que nos va a ayudar a hacer un poco el análisis funcional, ¿no? ¿Qué desencadenantes rápidos hay? ¿Pedirle a la persona que realice tareas que encuentra difíciles? Pues sí. Cualquier tarea que no quiera hacer, por mínima que sea, ya le genera problemas. Bueno, aquí vamos revisando los desencadenantes. Al final, lo que hacemos es un poco, lo que se plantea es una evaluación de habilidades de comunicación para descartar que no lo entiende. Y en este caso es una persona que tiene un lenguaje vocal, oral, que puede hablar con alguna dificultad, que es capaz de comunicar bueno, pues que quiere acabar una relación, etcétera, etcétera, con alguna dificultad. Las preferencias que tiene a nivel de su plan de día, salir a un sitio, ir a otro, el manejo de las habilidades y por otro lado las consecuencias que tiene para él la conducta, ¿no? Y vamos puntuando en el caso de que una rara vez, 2 veces, 3 a menudo y 4 siempre. Claro, aquellas que tienen una consecuencia potente, que son los 4, pues son en los que vamos a centrarnos lo que es nuestro trabajo. Y a partir de ahí se hace un resumen. Se coge la conducta, cuáles son los desencadenantes lentos, los desencadenantes rápidos y qué funciones son las que mantienen esas conductas. Y con todo esto es con lo que luego elaboramos el plan de apoyos. Esto es el BABAT, una adaptación del BABAT para poder trabajar en los marcos familiares. ¿Os ha quedado medianamente claro? Vale. Luego de ahí viene el plan de apoyos. Que el plan de apoyos es este. Vamos a ver. Si os dais cuenta, la planilla es la misma que hemos visto antes. Donde vamos recogiendo cuáles son las estrategias. Por Dios, que esto se cierra. ¿Cuáles son? ¿Lo estáis viendo? No, ¿Ahora? Casi. sí, Vale, pues si os dais cuenta es la misma planilla que hemos visto antes, nada más que esta ya está rellenada.
Y entonces aquí vamos recogiendo todas las estrategias que vamos diseñando. Esperar, que es que esto además así se ve fatal. Un momento, ver. Vale. Entonces, vale. Entonces, todas las estrategias que se van planteando para trabajar ese caso, los vamos incorporando en los diferentes ámbitos. Intervención basada en antecedentes, la enseñanza de habilidades, bla, bla, bla. Y aquí se van recogiendo las estrategias. Y estas estrategias se da un tiempo, imaginaros 15 días, y al cabo de 15 días se revisan y se ven si funcionan o no funcionan. Si funcionan, se mantienen. Si no funcionan, se cambian y se busca otras estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, aunque ayer habéis visto ahí digamos, el cuadro en Excel cortito y pequeño, en realidad esto es una planilla bastante más grande donde se recogen pues todas las estrategias que se plantean con esa persona. Se lleva a cabo el plan de intervención, el tiempo que sea, y luego lo que se hace es un seguimiento. El seguimiento es las estrategias, qué objetivo buscábamos, de quién es la responsabilidad, el contexto donde se trabaja y la valoración si se ha conseguido o no se ha conseguido. Todas las estrategias proactivas y luego vendrán las estrategias reactivas. Cuando la persona se desajusta, ¿qué es lo que podemos hacer con él? ¿Os da una idea? Esto no lo estáis viendo, ¿no? No. ¿Estáis viendo las...? Pero decidme algo, puñetas, que estoy aquí. Ahora. Ahora. Ahora sí. Bueno, esta sería la hoja de seguimiento del plan de apoyo de esta persona. ¿Cuáles son las estrategias proactivas que hemos determinado? ¿Cuál es el objetivo de esa estrategia? ¿De quién es la responsabilidad? Que siempre tiene que estar definido. ¿En qué contexto se va a trabajar? Porque la vida de la persona está en diferentes contextos y aquí estaría la valoración. Entonces, las estrategias proactivas se van poniendo en fila y se va reflexionando sobre cada una de ellas. Por lo tanto, primero se evalúa, luego se hace el plan y este sería el seguimiento de ese plan. ¿Vale? Y por último estaría el informe de resultados, que espera a ver si consigo ahora compartirlo con vosotros. Este sería el informe de resultados donde se va recogiendo pues cuáles son los antecedentes, todo lo que es el proceso y luego al final pues viene recogido pues los resultados que se han obtenido. ¿Cuál era la propuesta que queríamos con nuestro plan trabajar? Los objetivos generales y aquí los resultados que hemos obtenido. Entonces, las estrategias que se derivan, al general dos marcos, aquí están todas las estrategias y luego en la hoja de registro pues viene lo que son los objetivos, ¿no? Perdón, los resultados. Si os dais cuenta, para este programa de esta persona había 36 estrategias, ¿vale? No es un caso fácil, ¿eh? Es un caso de una persona que fue adoptada fue encontrada en la calle en Rumanía, la adoptó una familia y la verdad es que vino aquí y han tenido muchísimos problemas con él. Acabo de hablar justo 10 minutos antes de estar con vosotros con la psicóloga de la ANAP y bueno, el plan va bien y va dando resultados, estamos encantados, pero nos va a costar años en darle la vuelta a las dificultades que tiene esta persona porque tiene un problema importante. ¿Vale? ¿Se ve un poquito ese proceso? Sí. Sí, sí. Y Agus, ¿nos vas a pasar las plantillas estas? O sea, Sí, no sé las si todas, plantillas pero bueno. os las paso. Las plantillas os las paso. Y os quiero enseñar otra plantilla más
perdonar por tanto, es que no quería dejar de hacer esto porque nos puede venir bien. La semana que viene hablaremos del caso que tenemos que ir trabajando durante todo el proceso, ¿no? ¿Estáis viendo una plantilla? Sí, Vale. Esto es una plantilla cuando tenemos diferentes fuentes de información, es importante disponer de una plantilla que te permita ir recogiendo los cambios que va teniendo esa persona en los diferentes contextos. Esto concretamente era el Babat de San José, este era el Babat en el centro ocupacional, estos son los diarios que escriben un diario de la vida de esa persona todos los días, las reflexiones que tenemos en nuestras reuniones que tenemos semanalmente los martes y luego otras informaciones y cómo están funcionando los reforzadores con él, ¿vale? Aquellas cosas que entendemos que pueden ser importantes. Lo que me refiero, lo que quiero que veáis es que detrás de esto hay mucho trabajo. Claro, este es un caso muy complicado, es un caso de un chaval abandonado que de repente le adopta una familia y ese chaval ahí no se encuentra nada bien, él sabe que con la persona con la que vive no es realmente su madre y ha peligrado la vida de la madre, la ha querido matar varias veces. Entonces, estamos hablando de situaciones francamente difíciles. Pero quiero que lo veáis porque lo mismo, y lo hablaremos la semana que viene, el apoyo conductual positivo puede ser bueno pues para tratar de ayudar a una persona que tiene un enfado puntual por algo que a veces no somos capaces de verlo, y por otro lado, somos capaces de desarrollar planes de apoyo conductual positivo para gente con muchísimos problemas. ¿Entendéis? Y eso yo creo que os tiene que dar un poco esa mirada de que esto es mucho más amplio de lo que a priori puede parecer. ¿De acuerdo? Pesado ha sido lo del día de hoy. Siento lo del vídeo, ¿eh? Siento lo del vídeo. Si lo llego a saber, en vez de entrar con el vídeo con el Zoom que me ha proporcionado Laura, hubiera entrado con el Zoom que tengo el mío, que seguro que con ese hubiéramos andado un poquito mejor. Voy a detener la grabación un momento, ¿eh? Detener la grabación.